Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ganó la independencia. La Junta Directiva del Banco de la República eligió a Leonardo Villar como su nuevo gerente, destacando que él será garantía total para conservar el prestigio y la independencia del emisor. Les tenemos la reacción del nuevo gerente, quien recibió la noticia en Washington. Oferta menor a la esperada. Los empresarios destaparon hoy la carta que contiene la oferta de incremento al salario mínimo. La cifra es muy distante de lo que piden los sindicatos. Analizaremos el tema con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores. Presupuesto histórico para Bogotá. La administración distrital tendrá 23,9 billones de pesos para cubrir el próximo año todas las necesidades y los proyectos de los capitalinos. Les contaremos cómo serán distribuidos estos billonarios recursos. Y comenzamos esta emisión hablando de la elección del nuevo gerente del Banco de la República. Después de tanta polémica, porque estaba aspirando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, finalmente fue elegido Leonardo Villar, un connotado economista colombiano que ya había sido codirector de esta entidad y quien actualmente representa a Colombia en el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El actual gerente del emisor, Juan José Chavarría, mencionó en 2 ocasiones que Villar es garantía de independencia para el Banco Central de nuestro país. Escuchemos lo que dijo y la reacción del nuevo gerente desde los Estados Unidos. Después de haber surtido el debido proceso en el que participaron candidatos de un perfil profesional sobresaliente, la Junta Directiva del Banco de la República eligió a Leonardo Villar Gómez como gerente general de la entidad. Quienes conocemos a Leonardo estamos seguros de que desde la gerencia continuará impulsando el prestigio y la independencia del Banco de la República y liderará a sus equipos técnicos y administrativos por el camino de la excelencia que ha caracterizado a la institución. Le deseamos muchos éxitos en su gestión. Leonardo es uno de los economistas más sobresalientes del país, con escritos importantes en las áreas de política monetaria, estabilidad financiera, flujos de capital, comercio internacional. Tengo el gran honor de haber sido su profesor en la Universidad de los Andes a finales de los 70. Como siempre, nada más gratificante para un profesor que ver que su alumno lo supere. Leonardo, como decimos en el comunicado, es garantía total de la independencia del Banco de la República en estos próximos 4 años. El doctor Villar, además de mi alumno, ha sido mi compañero de viaje durante muchas décadas, en Fedesarrollo durante muchos años, en la Junta del Banco de la República entre 2003 y 2009. Me precio además de ser su amigo de toda la vida. Leonardo, felicitaciones y buena suerte. Yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República por esta designación. Trabajé como codirector del banco durante 12 años en el pasado y volver a esta entidad es algo que me llena de entusiasmo. El banco cumple una función crucial en la estabilidad económica del país y ha sido siempre una institución que genera credibilidad y que es querida por los colombianos. Quiero saludar a todos sus funcionarios y decirles que veo con gran ilusión el momento de volver a trabajar con ellos en beneficio de nuestro país. Suceder en este cargo a Juan José Chavarría, quien fue mi profesor, colega y amigo durante muchos años, constituye un gran honor para mí. Igualmente lo es llegar a la posición en que estuvieron anteriormente José Darío Uribe y Miguel Urrutia, el maestro de todos nosotros. El Banco de la República se ha caracterizado por construir sobre lo construido y mi expectativa es seguir avanzando en la misma dirección. Quiero también aprovechar para agradecer al presidente Iván Duque y al ministro Alberto Carrasquilla por el voto de confianza que me dieron para representar al país durante los 2 últimos años en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República y la credibilidad de la institucionalidad colombiana permitieron el desembolso de importantes recursos por parte del Fondo a favor del Gobierno Nacional que ayudarán al país a enfrentar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Más adelante habrá espacio para hablar de política monetaria y de otros temas específicos relacionados con el Banco de la República. Por ahora,
Solo quiero decir que todas mis energías estarán comprometidas en hacer el mejor trabajo posible bajo los lineamientos de la Junta Directiva y en coordinación con el Gobierno Nacional, tal como lo establece la Constitución. Muchas gracias. Primer pronunciamiento como gerente electo. Veían ustedes ahí al doctor Leonardo Villar. Para analizar esta importante decisión por parte de la Junta del Emisor, le doy la bienvenida a esta hora de la noche al doctor José Antonio Campo, quien ha sido ministro de Hacienda, de Agricultura. De hecho, también estuvo en la Junta Directiva del Banco de la República como codirector. Hoy es profesor en la Universidad de Columbia. Doctor Ocampo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos nuevamente. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, encantado de estar con ustedes, además en esta ocasión tan especial. Doctor Ocampo, ¿cómo le pareció este nombramiento? ¿Qué tan bien o mal cae la llegada de Leonardo Villar a la gerencia del Banco de la República? Bueno, ha sido electo uno de los mejores economistas colombianos, además con una trayectoria amplia, por una parte en el propio Banco de la República, donde fue codirector durante 12 años, pero también en Fedesarrollo, donde fue, de hecho, trabajó conmigo cuando yo fui director ejecutivo de Fedesarrollo y posteriormente, antes de irse al Fondo Monetario, pues fue director de Fedesarrollo. Además, fue viceministro técnico del Ministerio de Hacienda con el doctor Guillermo Perry como ministro y conmigo. Por lo tanto, digamos, tengo una trayectoria excelente y bueno, en los 2 últimos años ha sido el director ejecutivo por un grupo de países en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, es la primera vez en la historia en que un colombiano es director ejecutivo en el Fondo Monetario. Claro, él se viene de un cargo muy importante en el Fondo Monetario Internacional para otro cargo muy importante también en Colombia, pero hoy sucedió algo casi inédito, doctor Ocampo, y es que se reunieron 3 exgerentes, el doctor Urrutia, el doctor José Darío Uribe y bueno, ya el gerente saliente, el doctor Echavarría, para hablar de la independencia del Banco de la República. Y dice, y resaltan esa palabra, que el doctor Villar es garantía de la independencia, de una independencia total del banco. ¿Por qué es tan importante esta palabra? ¿Y por qué estaba amenazada ante una eventual llegada del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? Bueno, la independencia es una característica que le dio al Banco de la República la Constitución de 1991. Uno puede decir, sin embargo, pues que de mucho antes el Banco de la República siempre tuvo una relativa independencia, pero dependía pues históricamente del Ministerio de Hacienda. En todo caso, la independencia es importante precisamente para garantizar que la política económica tiene en cuenta pues criterios de altísima calidad que determina pues la junta directiva del emisor que está compuesta fuera del ministro y el gerente por 7 codirectores independientes. Entiendo. ¿Y tal vez la llegada de un ministro de turno no garantizaba esa independencia del banco? Bueno, existe una norma que impide que los miembros de junta directiva del Banco de la República ejerzan el cargo de ministro durante un año. Curiosamente no existe la contraria. Yo creo que precisamente la norma que se aplica a los codirectores es precisamente para garantizar la independencia, digamos, que no se tenga la expectativa de estar en la junta para estar después en el gobierno. Me parece que la norma, digamos, en el sentido opuesto también se debería aplicar. Entonces yo creo que sí es afortunado que haya sido una persona independiente quien haya sido electo gerente del emisor. Doctor Ocampo, ¿cómo cree usted que reciban los mercados, el sector económico, los gremios, este nombramiento del doctor Villar en un cargo tan importante en esta coyuntura, ¿no? Donde se necesita un empuje, una reactivación de la economía y donde el Banco de la República ha venido jugando un papel protagónico? Bueno, en efecto, yo creo que el Banco de la República ha cumplido una tarea muy buena este año. Pues proporcionando liquidez a la economía, incluso con compra de títulos privados por primera vez y además reduciendo la tasa de interés para contribuir pues a evitar una recesión más fuerte y para contribuir a la reactivación y además también
jugó un papel muy importante al comienzo de la crisis, evitando una disparada del dólar que se perfiló, digamos, cuando comenzó el colapso de los flujos de capital. Vamos, son distintas circunstancias que han jugado un papel muy importante. Además, el gobierno y el Banco de la República, digamos, precisamente el doctor Villar cumplió un papel muy importante en la negociación de esta línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que fue ampliada, y además el gobierno va a poder utilizar una parte de esa línea para su financiamiento. Entonces, ese fue también un logro muy importante. También debemos una felicitación al doctor Leonardo Villar, que fue, como digo, en Washington, el agente, digamos, de esas negociaciones por parte del gobierno colombiano. Doctor Ocampo, ¿cuáles serían las principales tareas, y bueno, teniendo en cuenta las herramientas y las funciones del Banco de la República, pero cuáles serían las principales tareas de ahora en adelante del nuevo gerente para contribuir con la reactivación, para ayudar a empujar la economía en estos momentos de crisis? Bueno, lo más importante es mantener la tasa de interés en niveles bajos para contribuir a la reactivación. De hecho, pues yo he sido partidario incluso que la bajen un poquitico más, ¿no? Digamos, pero la reducción que se ha hecho este año pues es una de las más fuertes del mundo, y la tasa de interés del banco es la más baja de la historia. Esa es una tarea esencial, y vamos a ver cómo se perfila el proceso de reactivación, que hasta ahora pues es muy lento, y el banco va a jugar un papel muy importante en esta tarea. También, como siempre, el banco tendrá una tarea en proveer la liquidez adecuada de la economía, que también es una tarea importante, además para garantizar que la política de tasas de interés se refleje en el mercado con una liquidez adecuada. Tiene también una tarea muy importante en el manejo de la balanza de pagos. Este año, curiosamente, después del mes digamos, diría marzo, abril, donde hubo algunas tensiones sobre el tipo de cambio, digamos, más bien ha habido una mejora de la balanza de pagos, básicamente por los niveles muy bajos de importaciones. Pero a medida que se dé la reactivación de la economía, pues va a haber más importaciones y podría haber nuevamente una presión sobre la balanza de pagos. Creo que en esa materia la política relativa a la tasa de interés y a la acumulación de reservas internacionales pues también es una tarea muy importante. Bueno, agregaría que el equipo técnico del Banco de la República es un equipo técnico de muy alto nivel, tanto para los servicios que provee a la población y al sistema financiero, como por digamos, el análisis técnico que realiza el banco, la producción de estadísticas de alta calidad. Todas son tareas que corresponden a una entidad que es caracterizada adecuadamente como una de las mejores entidades del país. Entonces, esa es una tarea técnica. Y permítame que le agregue una pequeña cosa adicional, y es la siguiente. Yo el año pasado, cuando estaba miembro de la Junta, promoví y logré que el Banco de la República se uniera a la red de bancos centrales que trabajan en el combate al cambio climático, digamos, con medidas de corte financiero. Yo espero que esta membresía en esa red se comience a explotar plenamente, y que el Banco de la República participe mucho en esas discusiones internacionales, digamos, de cómo el sector financiero tiene que contribuir a combatir el cambio climático. Doctor Ocampo, en una de las despedidas del doctor Echavarría dijo que le faltó como gerente quitarle los 3 ceros al peso colombiano. ¿Esa podría ser una de las principales tareas del nuevo gerente, del nuevo equipo de trabajo del Banco de la República, porque también habría cambios de algunos codirectores, o es algo que no se necesita en este momento? Bueno, yo francamente no considero que sea una tarea tan esencial. De hecho, una tarea previa a esa es garantizar que tengamos una sola paquete de monedas, porque todavía tenemos las monedas antiguas, bueno, los billetes antiguos, los billetes nuevos, las monedas antiguas, las monedas nuevas, y esa transición no se ha completado plenamente. Entonces yo creo que esa es la tarea más importante.
se pueden quitar los 3 ceros, pero eso quiere decir introducir todavía una tercera moneda, si se quiere, ¿no? O un tercer grupo de billetes, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que terminar la anterior y después ver si se trabaja en la siguiente. Doctor Ocampo, muchas gracias por sus apreciaciones, que tenga una feliz noche y seguiremos hablando con usted. Que esté muy bien. No, encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Sin duda. Regresamos a Signo Pesos. Los empresarios, las centrales obreras y el gobierno se reunieron hoy nuevamente de manera virtual para negociar el salario mínimo. En este encuentro, que fue muy importante, los empresarios presentaron finalmente su propuesta de reajuste, que es del 2%, unos 17.550 pesos aproximadamente mensuales, menos de lo que muchos esperaban. Esto explicó el presidente de FENALCO, parte de los negociadores desde el lado empresarial, el doctor Jaime Alberto Cabal. Hemos hecho un planteamiento prudente, racional, moderado para el incremento del salario mínimo que contempla una muy baja inflación que vamos a tener este año de 1.5, una productividad negativa del menos 0.6, pero también un punto adicional para que gane poder adquisitivo los salarios. Por esa razón creemos que en este momento de grandes dificultades de la pandemia, por ser un año tan atípico, el salario mínimo, el incremento debería estar sobre el 2%. La propuesta de los empresarios es bastante distante del casi 14% que están pidiendo las centrales obreras como incremento al salario mínimo para que llegue a 1 millón de pesos. Por eso invito al presidente de la CGT, que está también negociando por el otro lado, representando a los trabajadores, al señor Julio Roberto Gómez, para analizar lo que viene la próxima semana en las negociaciones. Don Julio Roberto, ¿cómo ha estado? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Sí, muy buenas noches para todos ustedes en estudios y para los televidentes que en estos momentos siguen a Caracol y Signo Pesos. Don Julio Roberto, ya nos habían dicho ustedes, las centrales obreras, que sí pensaban que los empresarios iban a ir con una oferta muy inferior a lo que ustedes estaban planteando, pero ¿los sorprendió este 2%? A mí, en lo personal, no me sorprende que la primera oferta del sector empresarial sea el 2%, pero digámoslo con toda franqueza. En plata blanca, ahora que hablamos de Signo Pesos, esto significa menos de 600 pesos diarios. La reflexión es hacia el sector empresarial. ¿Cómo pretenden que el país se active económicamente con una clase trabajadora cada vez con menos capacidad de compra? El impacto del COVID-19 en la economía colombiana nadie lo puede negar, pero el impacto sobre los sectores más empobrecidos de nuestro país igualmente hay que considerarlo y tener en cuenta que hoy, más allá de la discusión de la productividad negativa, más allá de una inflación controlada sobre la base de castigar los consumos básicos de la población colombiana, nos indican que vivimos una situación atípica en la negociación del salario mínimo legal. Yo creo que una dosis de generosidad, llevando el salario mínimo legal a 1 millón de pesos, dándole a la gente, a los trabajadores, 120.000 pesos para el subsidio del transporte, que no es salario, que es sencillamente tener con qué movilizarse de sus lugares de residencia hacia sus lugares de trabajo. Esto impacta por lo menos a 2,5 millones de trabajadores. Consecuencialmente, el llamado es para que, hecha la propuesta por parte del movimiento sindical, hecha la oferta por parte del sector empresarial, digámoslo, el balón queda en la cancha del gobierno, que sea el gobierno quien se encargue de direccionar una política incluyente en función de los intereses de quienes tienen este magro ingreso del salario mínimo legal. Ah, bueno, pero si el balón queda en la cancha del gobierno, es decir que ustedes ya están perdiendo toda esperanza de que logren un acuerdo, de que se acerquen un poquitico, de pronto ustedes bajándose del 14% y los empresarios subiéndose un poquito del 2%. La verdad, yo he sido un optimista obstinado toda la vida. Yo no pierdo la esperanza de que pueda haber una concertación. Lo que pasa es que el gobierno ahora debe responder sobre el tema del salario mínimo legal y sobre otros aspectos que fueron planteados, como por ejemplo el tema de la
situación de los pensionados, que han perdido en los últimos 20 años 26 puntos en sus mesadas pensionales porque se incrementan no conforme al incremento del salario mínimo legal, que ha estado por encima del IPC, sino que a ellos se les incrementan las pensiones con base en el índice de precio al consumidor. Entonces, por ejemplo, en el 2013, mientras el salario mínimo se incrementó el 4.5, a los pensionados les correspondió solamente el 1.94, y así sucesivamente. Consecuencialmente, esta es otra de las peticiones que está sobre la mesa, lo mismo que el gobierno responda sobre la derogatoria del decreto 1174, e igualmente el tema de la renta básica para las familias más empobrecidas. Es una discusión que en efecto va más allá del salario mínimo legal. De una manera tranquila, no impugnamos, no insultamos a nadie porque hayan hecho esa oferta, pero nos parece que es una oferta demasiado baja, es una oferta que realmente para mucha gente puede constituir un insulto, que le digan que le van a subir el salario mínimo en menos de 600 pesos diarios. ¿Para qué alcanza esto? Esto definitivamente no tiene sentido, no tiene presentación, y de la única manera como se activa la economía de un país es sobre la base de darle mayor capacidad de compra a los ingresos de los trabajadores. De lo contrario, es entonces un nivel de empobrecimiento absurdo de la población colombiana. Pero, don Julio Roberto, dicen desde el lado empresarial que quienes están pidiendo un ajuste salarial muy por encima de la inflación y de la productividad, que de hecho este año fue negativa, pues están desconociendo la realidad económica, la difícil, ¿no? Muy complicada realidad económica por cuenta del coronavirus, y que un reajuste superior podría ir en contra de la recuperación de los empleos perdidos y de la disminución de la informalidad que tanto necesita Colombia. Sí, en efecto hay una discusión que es colateral con esto, y es el desarrollo de políticas de empleo. Sin embargo, nosotros invitamos a los distinguidos representantes del sector empresarial, al gobierno, a que observen la Constitución Política de Colombia, que habla del carácter vital y móvil del salario mínimo legal. El carácter vital es que hoy en día la canasta familiar para el denominado estrato bajo tiene un costo más o menos de 1.750.000 pesos, y se está pidiendo 1 millón de pesos. Sería una locura decir, queremos que de la noche a la mañana el salario mínimo se fije en 1.750.000. Estamos pidiendo 1 millón de pesos, que en efecto, si uno mira el tema porcentual, sí puede resultar inconveniente en apariencia, pero es de la única manera como se puede dinamizar. Es que hay que darle capacidad de compra a la gente, y no es cierto que a un mayor salario mínimo se generen efectos ni de desempleo, ni que se dispare la inflación. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio con el sector empresarial, con el gobierno. La próxima semana vamos a reunirnos el lunes a partir de las 8 de la mañana, y si es necesario durante toda la semana, para tratar de construir el acuerdo. Yo creo que es lo que corresponde, es un mandato constitucional del año 91, que le corresponde a la Comisión Permanente de Concertación fijar el monto del salario mínimo legal. Don Julio Roberto, una última pregunta, y con el corazón en la mano, porque pareciera que hoy se trabaron las negociaciones del salario mínimo con la propuesta de los empresarios, pero como gesto de paz, de banderita blanca, ¿hasta cuánto estarían ustedes dispuestos a bajarse de ese 14% para que revivan las negociaciones la próxima semana? Nosotros primero quisiéramos escuchar al gobierno, saber qué es lo que plantea el equipo económico del gobierno, que supongo que no va a ser el pensamiento del ministro de Hacienda, que considera que el salario mínimo legal en Colombia es de los más altos del mundo. Yo también conozco parte del mundo, eso no es cierto. Y hacer una afirmación de esta no tiene sentido ni tiene presentación, pero sí recurrimos a que el presidente de la República, como lo hiciera en su primer año de gobierno, cuando concertamos en el año 2018 el salario mínimo legal, en esta oportunidad el presidente de la República se ponga al frente y que hagan una oferta que pueda ser considerada por los trabajadores, pero el 2, el 3% no puede ser una medida si queremos realmente reactivar la economía colombiana.
Don Julio Roberto, una feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias a ustedes. El salario mínimo, otro de los temas más importantes por estos días en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que desde el 1 de enero será obligatorio clasificar la basura en bolsas de colores aquí en Colombia. Ya regresamos. Esta es la cifra económica del día. Regresamos a Signo Pesos con este gran dato. 23,9 billones de pesos y corresponde al monto total del presupuesto para Bogotá para el próximo año, para el 2021, según lo aprobado por el Consejo de la Capital en las últimas horas. Se trata del presupuesto más alto en la historia de la ciudad. En el siguiente informe les contaremos cómo será distribuido este presupuesto y los reparos que ya han surgido. La mayor parte de este presupuesto se inyectará en sectores como movilidad, 6 billones de pesos, educación, 4.7 billones de pesos y salud, 3.4 billones de pesos. Hicimos unas modificaciones muy importantes, aumentando el presupuesto de la Universidad Distrital, de igual forma al sector de turismo, que fue un sector que se vio gravemente afectado por causa de la pandemia. En materia de recursos para seguridad, 587.000 millones de pesos fueron aprobados, una cifra que para algunos cabildantes deja por fuera la incorporación de más de 2.000 nuevos uniformados. Otro aspecto que preocupa para un sector del Consejo está relacionado con los recursos para el sistema de transporte masivo. Donde el FET, el Fondo de Estabilización Tarifaria, solamente le fueron asignados 1.2 billones, reduciendo de esta forma 340.000 millones, lo que conllevará, sin lugar a duda, a un incremento seguro de la tarifa del servicio. En materia de reactivación económica y rescate social, la inyección presupuestal supera los 10 billones de pesos, más cuando la ciudad, producto de la pandemia, perdió 1.200.000 empleos. Vamos a generar 150.000 empleos, vamos a darle renta, un ingreso mínimo garantizado a 425.000 hogares que junto con los aportes del Gobierno Nacional va a alcanzar un total de 900.000 hogares. En materia de movilidad están incluidos los megaproyectos de ciudad. Ahí quedaron los recursos para hacer todas las obras que efectivamente requiere la ciudad, como el cable, como el Transmilenio, como el corredor verde de la séptima. Este presupuesto está listo para la sanción de la alcaldesa Claudia López. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, el dólar que regirá mañana, dólar oficial, será de 3.448 pesos con 89 centavos, cayó 16 pesos con 87 centavos. Buena noticia, petróleo de referencia Brent por fin recupera los $50 por barril por primera vez en 9 meses. Sigue recuperándose el petróleo. Entre tanto, el precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.022.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09%. La acción que más se valorizó fue Ecopetrol, en línea con esa ganancia que tuvo tan fuerte hoy el petróleo. Ecopetrol subió 3,13% y la acción que más cayó fue la de Promigas, que tuvo un retroceso de 4,96%. Y a partir del próximo año, todos los colombianos tendremos que ser mucho más juiciosos en la clasificación de los desechos que salen desde nuestros hogares. El gobierno recordó que la basura deberá ser empacada en 3 bolsas de colores diferentes. Veamos los detalles. Vamos a tener 3 colores. El primero es el verde. Allí vamos a disponer todos los residuos orgánicos, la comida que generamos en nuestras casas. La segunda y más importante, la bolsa blanca. En la bolsa blanca vamos a disponer todos los residuos no orgánicos que son aprovechables, como el cartón, las latas, los plásticos y los vidrios. Esto nos ayuda a dignificar el trabajo de todas las familias recicladoras, que son quienes hoy principalmente nos ayudan a tener un aprovechamiento de cerca del 11% en todo el país. Y la tercera bolsa es la bolsa negra. Aquí van a ir todos los residuos que no son aprovechables, como servilletas o, por ejemplo, en este caso, en épocas de COVID, tapabocas. En caso que en sus familias haya alguien con COVID, por favor use una doble bolsa negra y además márquenla para que nuestros recolectores del servicio y las empresas de servicios públicos sepan que aquí hay residuos también de ese tipo. Así que todos en sus casas a ayudarnos
a separar en la fuente para tener ciudades mucho más sostenibles e inclusivas. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo dado a conocer hace una semana advierte que en el mundo 327 millones de trabajadores devengan un salario mínimo o inclusive menos. Eso significa el 19% del total de los asalariados. Además, revela que las mujeres representan el 47% de trabajadores que devengan un salario mínimo o menos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.